Inicialmente se llamaba Por mi raza hablará la desigualdad, una estimación del coeficiente de Gini para el 2020. Hice el cambio porque este documento tiene que ver con la distribución, no del ingreso, sino de los pagos que hace la UNAM al conjunto de trabajadores. La UNAM tiene más de 25,000 trabajadores administrativos, tiene más de 40,000 profesores. Entonces, yo voy a hablar de la desigualdad en términos de los pagos. Entonces, no incluyo, por ejemplo, a los ingresos de los estudiantes, sino voy a hablar de los pagos que hace la UNAM a las decenas de miles de sus trabajadores, sin distinguir administrativos, académicos, profesores, investigadores, de confianza, funcionarios. Y claro que también mi título, como cualquier título de un documento, tiene que atrapar las miradas y entonces desenmascarando a la autonomía, ¿verdad? Porque lo que descubrí es que no hay país en el mundo que iguale la desigualdad que se observa entre los trabajadores Pumas. Lo hice para el 2020. ¿Cuál es el origen de este documento? Les platico. Bueno, durante la pandemia pasó algo terrible. La UNAM es lenta en sus procesos administrativos. Te contrata y tarda meses o hasta un semestre en pagarte, ¿de acuerdo? Pero lo que sucedió durante la pandemia fue que los cheques llegaban incompletos, es decir, no se te pagaba todo lo que se te había prometido. Y hubo un movimiento que se llamó La UNAM no paga y profesores, estudiantes organizados de algunas facultades me invitaron a hablar de esto. Yo soy Puma, tengo 20 años de antigüedad en la UNAM, también fui profesor, investigador, director de programas en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, y fui funcionario, fui jefe de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía. Entonces conozco bien a mi alma mater y desde hace mucho yo quería entrarle a este asunto, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que la medida del coeficiente de Gini va de 0 a 1, es muy sensible, su rango es acotado. Los países con la mejor distribución del ingreso andan en el 0,20 y tantos, 0,30 y tantos. México, que ya está en la lista de países que tienen que utilizar una bolsa de papel, porque somos un país tremendamente desigual, tiene un Gini de 0,42, poco más, poco menos, 0,45. Los peores países tienen 0,50 y tantos o 0,63 y descubro que la UNAM entonces paga desigualmente a iguales y como ningún otro país lo hace, ¿verdad? En términos de los ingresos de sus ciudadanos. El Gini que obtuve es de 0,65. Esto es relevante. Déjenme decirlo que en primer lugar, sí, estamos hablando de presupuesto, técnicamente subsidio sedicia. La UNAM recibe un tremendísimo subsidio por parte del gobierno federal. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 40,000 millones de pesos. Eso es mucho poquito. Es difícil de mencionar una cantidad de ese tamaño, pero hay, por ejemplo, 16 gobiernos estatales que funcionan con menos de esa cantidad de dinero y atienden a millones de sus ciudadanos. 16 gobiernos estatales en este país atienden a millones y millones de ciudadanos y tienen un presupuesto para operar, para funcionar, para satisfacer necesidades, bienes públicos, servicios públicos, etcétera, menor, mucho menor al presupuesto que recibe la UNAM. Otra manera de verlo, la UNAM acapara casi la mitad de todo el presupuesto público destinado a la educación superior, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que nos debe interesar a todos como mexicanos y como mexicanas. En primer lugar, nos debe preocupar en qué se gasta cada peso público. Esta es una cita de un documento que escribí con Leonardo Lomelí. Leonardo Lomelí en ese momento era el director de la Facultad de Economía y actualmente es el número 2 de la UNAM, es el secretario general. Me voy a permitir a leerla. Entonces, desde nuestro punto de vista, está claro que es necesario superar ya traumas del pasado. Fíjense que lo escribimos en el 17, todavía no había ganado López Obrador. Resulta imprescindible instrumentar nuevas políticas económicas acompañadas de nuevos diseños institucionales. Esto es clave, nuevos diseños institucionales para enfrentar los enormes problemas nacionales de cara a la globalización que opera como realidad mundial. Una conclusión es que la distribución del ingreso en México no sigue una regla simple, sino un proceso de regateo basado en el poder del mercado. Es decir, no sigue la regla de los productos marginales, que es la teoría de la distribución neoclásica, sino un proceso de regateo basado en el poder del mercado de empresas, de empresarios y de trabajadores, en un contexto histórico que le proporciona inercia y en el que las instituciones desempeñan un papel clave. De manera que yo también quiero hablarles del pago que reciben todos los trabajadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un tema relevante, sí, ya justifiqué en términos del presupuesto, pero también en términos de que, ¿por qué México es un país desigual? En muchos sentidos. En primer lugar, en términos de la distribución del ingreso. Esa distribución, ese resultado tiene
tiene que ver con el mercado, pero no solamente con el mercado, con las muchas instituciones que tenemos en el país. De manera que la UNAM aporta un grano de arena vergonzoso en términos de que trata a iguales desigualmente y como en ningún otro país ocurre, ¿de acuerdo? Y por eso ahí escribimos, las instituciones desempeñan un papel clave. La UNAM tendría que dar el ejemplo. Es un privilegio ser parte de la Universidad Nacional, es un privilegio. Tendría que dar el ejemplo de cómo hacer mejor las cosas. No solo, miren, la UNAM, como muchas otras universidades, tiene ingresos propios. En inglés le decimos overhead. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar estamos hablando de miles y miles de pesos. El problema es que la UNAM la legislación universitaria es completamente permisiva. ¿Qué quiere decir esto? EPA, el Estatuto del Personal Académico, permite que un universitario, un trabajador universitario, un profesor, un investigador, un funcionario, haga, lo voy a decir rápido, consultoría, ¿de acuerdo? El punto es que, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, donde trabajé 12 años, por el hecho de que yo era trabajador en el TEC de Monterrey, tenía que costear cuando competía por un proyecto afuera, tenía que incluir un 17% que era el overhead que yo le tenía que pagar como profesor del TEC al propio TEC. Esto es una práctica normal. Estudié un programa ejecutivo en Harvard, en la Kennedy School, en la Escuela de Gobierno de Harvard, y también hice después una estancia de investigación. Y allá el overhead es mucho más, ¿de acuerdo? Déjenme decirlo rápido y mal, es la marca. Pero además, como profesor, estás empleando tu tiempo, estás empleando las instalaciones universitarias, tienes becarios de la propia universidad, y entonces el punto es eso, que se tiene que pagar un overhead. Pero la UNAM es completamente permisiva. De manera que se ingresan más de 4,000 millones de pesos de ingresos propios, pero debemos suponer que detrás de eso hay mucho, mucho más dinero. Entonces, es de las cosas que quise ponerla al principio y no al final de la presentación, porque quiero hablar eso, que en la UNAM el presupuesto, el subsidio y los ingresos propios son cantidades carretadas de dinero inimaginables y que se distribuyen tremendamente mal, inequitativamente, se está pagando a iguales desigualmente y que hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, regular el overhead. Entonces, ¿qué hay detrás de este Gini que obtuve de 0.65 para el 2020? Entonces, miren, la otra cara de los ingresos son los pagos. ¿Qué son los ingresos y los pagos a nivel micro o nivel macro? Podemos hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una sumatoria de ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Valores contables, es decir, precios por cantidades. Esos son los ingresos y también los pagos, ¿verdad? Y como economistas me gustan las cuentas nacionales. Mi tesis doctoral, por ejemplo, les digo, es una estimación del sesgo en el PIB español derivado en los cambios de la calidad en el sector TIC. O sea, tiene que ver con los errores y sesgos de las cuentas nacionales. Entonces, otra vez, los ingresos y su otra cara, los pagos son valores contables y desde el punto de vista económico y correctamente son precios por cantidades. Entonces vamos aterrizando las cosas. Hablando de las cantidades, pues yo voy a generar una unidad de medida, una cantidad. Yo tengo que hacer comparables los pagos que recibe un funcionario que le pagan 48 horas, un profesor de tiempo completo como quien está hablando 40 horas y los profesores, profesoras de asignatura. De manera que así, visto como lo acabo de decir, no son comparables los pagos porque una persona trabaja 48 horas, otras 40 horas y otras 3, 4 o las horas que imparte según sus contratos de cada semestre y según las materias que imparta. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de una hora clase y como lo dice el EPA no distingue las características. ¿Qué quiero decir? De fondo, la calidad. Sabemos que la calidad tiene que ver con las condiciones laborales de una persona y también voy a hablar, por ejemplo, de los salarios de eficiencia. Puedo citar este premio Nobel Stiglitz. O sea, la UNAM no paga salarios de eficiencia, eso impacta la calidad de la enseñanza. De fondo de eso estamos hablando. Pero en términos de las reglas universitarias, de la legislación universitaria, aquí no hay distinción. A un profesor se le paga una hora clase y es indistinguible en términos de calidad, ya sea que le imparta un funcionario público, un profesor como quien está hablando de tiempo completo o una profesora de asignatura. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Como el Coneval mide pobreza, yo tuve que generar una unidad de equivalencia para hacer comparable no lo comparable. ¿Cuál es mi unidad de equivalencia? Una hora semana pagada. Esa es mi cantidad, mi Q, que luego se multiplica por un precio, ¿verdad? El precio por la hora clase. Y tengo que dejar claro que en términos de la legislación, esta calidad es indistinguible. ¿Qué hice? Sumé los ingresos anuales de todos los trabajadores Pumas. Trabajadores administrativos, profesores, investigadores, funcionarios, hasta el señor rector y toda una variedad de posiciones que hay. Y entonces tengo los ingresos anuales y lo que hice fue dividir esos ingresos anuales netos, una vez ya descontado los impuestos, entre 48, porque son, por ejemplo, las horas que trabaja un funcionario, o en mi caso entre 40. En el caso de un profesor que imparte 3 horas a la semana, entre 3 horas, para tener una unidad de equivalencia y entonces sí hacer comparables a todos y cada uno de los trabajadores más.